Cada semana es un gusto llegar hasta sus hogares. Aquí comienza A Puerta Abierta. Hoy conoceremos el trabajo que realizan las comisiones y comités de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Acompañaremos a nuestro vicepresidente en su recorrido por el país para la entrega de obras que benefician a toda la sociedad. La vicepresidencia del Estado fue anfitriona del encuentro internacional a 100 años de la Revolución Rusa, que concluyó con una excepcional conferencia magistral. Veremos un resumen de esta importante actividad. Para finalizar, compartiremos un espacio con Irene Montero, psicóloga y actual portavoz del Grupo Conferencial Unidos Podemos de España. El trabajo organizado de los asambleístas permite fiscalizar, socializar y acompañar el desarrollo de las leyes. A continuación, conozcamos más al respecto. Comisiones y comités de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los 130 diputados y 36 senadores con sus respectivos suplentes son distribuidos de acuerdo a su experiencia profesional, personal y/o dirigencial en comisiones y comités. Las comisiones son órganos permanentes de trabajo, coordinación y consulta de cada Cámara. En el Senado son 10 comisiones y 20 comités. En diputados se tienen 12 comisiones y 37 comités. Las comisiones están subdivididas a la vez en comités. Cada una se encarga del tratamiento de temas específicos por área. Por ejemplo, Comisión de Educación y Salud se conforma por los comités de Educación, Salud, Deportes y Recreación. Los miembros de cada comisión y comité tienen diversas funciones contempladas en la Constitución Política del Estado, como son la fiscalización, socialización, seguimiento, acompañamiento, entre otras. Los proyectos de ley llegan a las comisiones de acuerdo al área a la que pertenecen. Los asambleístas miembros realizan una revisión exhaustiva del contenido del proyecto. De acuerdo a la temática, se socializa y trabaja con los sectores involucrados, sosteniendo sesiones y audiencias de conocimiento y retroalimentación. Diputados y diputadas que estén de acuerdo con el proyecto de ley de modificación a la ley número 031, Marco de Autonomías y Descentralización, Andrés Ibáñez, por favor, sírvanse levantar la mano. Informe, señor secretario. Más de 2/3, presidente. Por tanto, queda aprobado en grande el proyecto de ley. El proyecto de ley es sometido a aprobación por los miembros, que realizan un informe al Pleno de la Cámara. En algunos casos contempla recomendaciones y enmiendas o modificaciones que son sometidas a evaluación y análisis del Pleno. Una vez promulgada la ley por parte del presidente del Estado, los asambleístas nacionales, como parte de las comisiones y comités, realizan la socialización de la ley, es decir, hacerla conocer a la población en general o a los sectores involucrados en la aplicación de la norma. Esta socialización se realiza en ciudades capitales, municipios y comunidades del país, donde los legisladores llegan con un equipo técnico para informar a los asistentes sobre los derechos, obligaciones, prohibiciones, principios, entre otros temas que contempla la norma. Las comisiones tienen la función de pedir informe, ya sea oral o escrito, a las autoridades y funcionarios de los órganos ejecutivo, judicial y electoral, así como las entidades descentralizadas, empresas públicas, máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos de las entidades territoriales y a los rectores de las universidades del sector público. La Asamblea podrá emitir un voto de confianza a la ministra o ministras interpeladas, ministro o ministros interpelados, calificado por 2/3 de voto de los presentes. Es todo, presidente.
Los informes escritos deberán ser presentados en un plazo máximo de 10 días hábiles, una vez notificada la autoridad. En el caso de que la información recibida sea insuficiente, se podrá solicitar información ampliatoria de tratarse de un ministro o ministra. Estas convocatorias o solicitudes concluyen con un informe y recomendaciones que será derivado a la Presidencia de la Cámara para su evaluación y seguimiento de ser necesario. Las comisiones realizan también propuestas de resoluciones camarales, reconocimientos, homenajes a sectores, personas, así también a regiones, departamentos o municipios en su efeméride. Las comisiones son el brazo operativo de la Asamblea Legislativa y sus miembros, senadores y diputados, las y los ejecutores del mandato del pueblo. Por eso su rol es estar cerca de la sociedad, para proyectar en sus acciones y trabajo las necesidades, aspiraciones, sentimientos y expectativas de las y los ciudadanos. Y cuando retornemos acompañaremos a nuestro vicepresidente Álvaro García Linera en su recorrido por nuestro país. Ya regresamos. Potosí, Bolivia, con más de 300.000 habitantes. Muchas gracias y bienvenido a Potosí. Potosí siempre lo recibe con los brazos abiertos. Nos acordamos muchos de los potosinos cuando este era el centro de atención de muchas de las emergencias. Una casa muy viejita, el techo se estaba cayendo. A mis 8 años ya conocía así esa estructura. Y han tenido que pasar más o menos alrededor de 23, 24 años para que alguien tome la decisión de cambiar esta estructura. Nos cuesta 15 millones de bolivianos. Esos 15 millones de bolivianos no estamos botando el dinero. Es inversión. Si hay salud, si hay vida, hay personas que van a seguir trabajando por su familia. Esto va a tener servicio de emergencia, especialidades, rayos X, laboratorio, farmacia, tratamiento de VIH-Sida, laboratorio bromatológico, medicina tradicional, auditorio, garaje, en fin. Esto se merece Potosí y mucho más se merece Potosí. Vamos a hacer estas cosas bellas para la población bella que se merece, que estés para Potosí. La conmemoración de los 100 años de la Revolución Rusa concentró esta semana a intelectuales nacionales e internacionales en una serie de actividades organizadas por la Vicepresidencia del Estado. A continuación, veamos un resumen de estas interesantes jornadas. Es para nosotros un honor dar inicio con este programa especial recordando los 100 años de la Revolución Rusa, este hecho que sin duda alguna ha cambiado el rumbo del mundo. Los comunistas soviéticos, los comunistas rusos, realmente desde la formación de la Internacional Comunista formaron un equipo de propaganda excelente
que llevó a todo el mundo y a América Latina una visión unilateral de los acontecimientos revolucionarios en Rusia. Se convirtió en un dogma para muchos círculos revolucionarios. Para esto, inclusive fueron creadas instituciones, tales como Escuela Leninista en Moscú, donde se preparaban los cuadros políticos para los partidos comunistas de América Latina y de todo el mundo, la Universidad de los Pueblos de Oriente y Países Oprimidos y otras instituciones. A la Unión Soviética, claro, le interesó que se desarrolle la revolución en todas partes del mundo. No nos olvidemos que la Internacional Comunista tuvo ese objetivo, propagandizar la revolución, y lo hizo de manera exitosa. La Revolución Francesa, nosotros decimos, ha generado en gran medida las revoluciones en América Latina contra la colonización española, pero ¿a cuántos llegó? En cambio, la Revolución Soviética popularizó el marxismo en millones de textos copiados por la Academia de Ciencias, repartidos en América Latina, mandó emisarios, apoyó a la construcción de los partidos comunistas, etcétera, etcétera. El éxito soviético, primero en la explosión de la revolución, después en que la Unión Soviética fue la gran referencia de resistencia al fascismo, pero también en el hecho que el capitalismo entraba en una profunda crisis en los años 20, los años 30, 29, 30, y la Unión Soviética, con la planificación socialista centralizada, demostraba una capacidad de desarrollo económico sin los ciclos de crisis del capitalismo. Entonces, de hecho, era una valorización enorme de la planificación centralizada y cómo eso contornaba las crisis capitalistas. La Revolución de Octubre interpeló sobre todo a los obreros de las capitales del mundo, a las franjas más politizadas de los trabajadores agrarios, a los estudiantes. Pensemos que la Revolución rusa casi coincide con la reforma universitaria, que estalla en la ciudad de Córdoba en 1918 y se expande por toda América Latina, y también a las mujeres, por lo menos aquellas mujeres que, apartándose de la educación patriarcal, se atrevían por esos años a ingresar en ámbitos hasta entonces dominados por los varones, como el sindicato o la universidad. Me atrevería a decir que en todos, pero por si acaso hay alguno en el que no, diré la mayoría. Siempre hay mujeres que están al frente, y el ejemplo de la Revolución Rusa es uno de ellos. Mujeres que se ponen al frente no solamente porque están, como muchos discursos han querido hacernos creer, como el mejor descanso del guerrero, esperando al hombre cuando llegase a casa cansado de pelear por un mundo mejor, y la mujer le tenía preparada la tortilla o el mate, ¿no?, para que pudiese descansar, y las sábanas planchadas y limpias y la ropa planchada para que al día siguiente pudiese volver al trabajo. Las mujeres hemos estado en primera línea. Esa ha sido la realidad, pero siempre hemos sido sistemáticamente subordinadas, tanto en la construcción del relato, tanto en la construcción de la historia. ¿Cuánta gente conoce a Lenin y cuánta gente sabe que una de las primeras movilizaciones masivas que permitió dar pie a la caída del zar tuvo que ver con una movilización de mujeres? ¿Por qué hablar a ellos sobre la Revolución Rusa? Sobre una revolución que sucedió hace 100 años atrás y cuyo rastro ya no existe hoy. Incluso en el país en que se dio ni siquiera se la está celebrando. ¿Y por qué aquí, en Bolivia, hoy en el Banco Central estamos reflexionando sobre esa revolución? Porque fue un acontecimiento político que despertó una esperanza en la humanidad. Fue el acontecimiento político más importante del siglo XX. Por encima de gobiernos, por encima de presidentes, por encima de guerras, por encima de descubrimientos científicos, por encima de tecnologías,
un acontecimiento que marcó la historia del siglo XX. Y la marcó desde la perspectiva de los trabajadores, de la gente sencilla, de la gente de la calle, de los pobres, de los humildes. Esa voluntad específica de ganar, de hacer que el poder, que es una relación, se altere fundamentalmente sus relaciones y asumir, se va adelantando la cuestión del gran desafío, lo que significa el Estado. Este es el gran legado de Lenin y de la Revolución Rusa, enseñar a fabricar llaves para abrir las puertas de la historia y para abrir las puertas del cielo que permitirían el soñado asalto a los cielos. El problema es que cuando se asaltan los cielos uno se da cuenta de que los cielos son básicamente los estados. Y la forma comunidad y la forma multitud que Álvaro describía para hablar de los ayllus en Bolivia plantean también una crítica a la política tradicional burguesa entendida como la práctica de Estado, pero al final cualquier política, cualquier elemento de transformación se tiene que convertir en políticas públicas que dependen de dispositivos institucionales que a su vez dependen de un Estado. Las políticas de género también. Las políticas contra la violencia machista también necesitan de recursos, necesitan de financiación, necesitan de administraciones. Las políticas que permiten concretar los derechos de las poblaciones aymaras, las políticas que permiten concretar la victoria del ayllu, son políticas que necesitan de dispositivos institucionales complejos que en última instancia responden a un Estado. El Estado siempre vuelve. Y nosotros que escribíamos sobre el mundo de la globalización y los movimientos contra la globalización económica, al final el Estado siempre vuelve. Al final el Estado es ese dispositivo limitado, pequeño, contradictorio, desempoderado, en lucha constante con fuerzas económicas, con fuerzas culturales, pero que es el dispositivo ineludible de la política. Una de las grandes lecciones de la Revolución Rusa. Querían hacer una revolución mundial y asaltar los cielos y se tuvieron que encontrar con el Estado. En la perspectiva de una apuesta histórica, de que estallando ahí la revolución en un año, en 6 meses, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 10, la revolución puede expandirse a otras partes del continente. Y es con esa esperanza que un revolucionario de un país atrasado, marginal, se lanza, participa y se involucra en una revolución que estalla. Yo le califiqué eso, una revolución es una búsqueda de tiempo. Una búsqueda de tiempo para que otros países hermanos, el de al lado, el del frente, se involucre, se vea convocado. Han manejado la Revolución Rusa para entender un poco lo contemporáneo, la realidad actual, ¿no? Se ha desarrollado teóricamente cuál es el momento histórico de Bolivia y del mundo entero a partir de la revolución socialista, de la gran revolución. Para no cometer los mismos errores y poder mejorar no solamente el conocimiento intelectual de los que dirigen y son rectores de la política, sino también para concientizar a los que pertenecen a un Estado. No se aparte porque al retornar tendremos una interesante charla con Irene Montero. Hoy con nosotros en La Puerta Abierta tenemos el gusto de recibir a Irene Montero. Ella es parlamentaria, parte también de lo que es Podemos de España y ha sido la primera mujer que interviene en el Parlamento en una moción de censura. Eso me parece súper importante, Irene. Es un gusto tenerte en Bolivia. Bienvenida a Puerta Abierta. El honor es mío, de verdad, y gracias por recibirnos, que lo habéis hecho con mucho cariño y yo vengo a aprender, más que a contaros cosas, a aprender. Irene, hace un tiempo atrás la vicepresidencia ha organizado un evento recordando los 100 años de la Revolución Rusa, un hecho trascendental que ha marcado sin duda un antes y un después, sobre todo en los procesos progresistas del mundo. En el caso de España, ¿cómo ha influido? Bueno, yo creo que a lo largo de la historia sería un debate muy largo, ¿no?, de cómo influyó y cómo la experiencia de la Revolución Rusa, en lo bueno y en lo malo, condicionó buena parte del desarrollo de
al menos de una parte de los partidos de la izquierda, los partidos comunistas en Europa, y cómo eso fue condicionando los sucesos más importantes de toda la historia del siglo XX, ¿no? Ahora creo que la enseñanza más importante tiene que ver con que no nos olvidemos de que los derechos que tenemos ahora y los que quedan por conquistar no son regalos, sino que son el producto de la lucha organizada de muchos actores sociales, de muchos sectores populares, que de formas diferentes, creativas y flexibles, se han ido organizando a lo largo de la historia, muchas veces cuando nadie lo esperaba, para tratar de conquistar esos derechos, y que los derechos que tenemos son conquistas, no son regalos, y por tanto que los que ahora tenemos y los que queremos tener tenemos que pelearlos. Esa creo que es la principal enseñanza, y otra muy importante, que es que se puede ganar, es decir, que los sectores populares no tienen por qué resignarse a estar siempre oprimidos o a que las decisiones siempre las tomen otros, que además suelen tomar decisiones que les perjudican, sino que también podemos organizarnos y cambiar las cosas, y que ganar es posible. Creo que esa es la principal enseñanza. Irene, tú has sido parte de la mesa hablando sobre el papel de las mujeres en estos procesos revolucionarios. Muchas veces quizás la historia ha sido contada más desde una perspectiva masculina, desde el rol protagónico solamente de los hombres, pero las mujeres siempre han estado activas. Completamente. No ponía ese ejemplo cuando hablábamos antes, pero acá mucha gente conoce a Tupac Katari, y en Europa es un nombre que puede sonar, ¿no?, de la historia de la liberación de los pueblos latinoamericanos, pero no se conoce tanto a Bartolina Sisa. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa sistemáticamente que a los hombres se les conoce y a las mujeres no tanto, cuando las mujeres hemos estado formando parte protagónica de los procesos de cambio? En la propia Revolución Rusa, el 8 de marzo de 1917, fue una jornada histórica de lucha de las mujeres que salían a reclamar pan, salían a reclamar mejores condiciones laborales, porque eran ellas las que se estaban ocupando de muchas áreas de la producción, porque los hombres estaban en el frente, ¿no?, en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué no se recuerda eso? Tanto como se recuerda a Lenin, que por supuesto que es importante leerle, reflexionarle y seguir actualizando sus enseñanzas. Pues porque las mujeres, habiendo sido parte protagónica, siempre quedamos relegadas, subordinadas en un relato construido por y para hombres. Y yo creo que eso tiene que cambiar, porque somos protagónicas, y aquí creo que sois un muy buen ejemplo, sois un país en el que hay más mujeres parlamentarias que hombres, y así os lo reconoce el mundo entero, el segundo país del mundo entero con más parlamentarias, y también porque siempre hemos estado en la primera línea de las movilizaciones. Entonces, bueno, pues creo que es un trabajo que tenemos que hacer, ¿no?, de seguir defendiéndonos a nosotras mismas, de recordarnos quiénes vinieron antes, cómo lo hicieron las mujeres antes, y hacernos también en el relato parte protagónica de las transformaciones sociales, sobre todo porque las principales demandas y necesidades de nuestras sociedades hoy, y vuestra revolución es un ejemplo de ello, tienen que ver con demandas clásicas del feminismo: el derecho a los cuidados, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, la capacidad de crear comunidad, de no ir cada uno por su cuenta y tener un sistema de organización social que garantice vidas dignas. Por todo eso creo que las mujeres tenemos todo el presente y el futuro por delante. Háblanos un poco sobre cuál es el papel que están jugando las mujeres en España. Tú bien lo decías, en Bolivia hemos avanzado mucho en ese aspecto, pero en España y en este proceso revolucionario que ustedes están empezando a ganar terreno, ¿cuál es el rol que están jugando las mujeres? Tratamos de que sea protagónico. No somos ingenuas, digamos, sabemos que vivimos en sociedades patriarcales, en sociedades machistas, y eso implica siempre estar expuesto a contradicciones. Todos los procesos de cambio son procesos contradictorios, y donde muchas veces además, pues bueno, el esfuerzo que hacemos las mujeres para estar en primera línea a veces es muy costoso, ¿no?, personalmente, vitalmente, porque implica hacer el doble muchas veces de lo que hace un hombre para conseguir lo mismo, y a veces incluso no conseguirlo. Creo que estamos tratando de que sea protagónico, y también de que nuestra acción parlamentaria, igual que nuestra acción de reivindicación de derechos en los barrios, en las calles, también que nuestra acción parlamentaria de alguna manera refleje
¿Qué cambios se podrían hacer en nuestro país para que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva? Pues, por ejemplo, que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales e intransferibles, que haya igualdad retributiva por igual trabajo, igual salario. Todo esto lo estamos transformando o concretando en leyes que presentamos, que desgraciadamente el Gobierno del Partido Popular veta sistemáticamente, no permite ni siquiera que se debatan en el Parlamento, pero que nosotros, bueno, vamos poquito a poco haciendo ese trabajo, ¿no?, de concretar en leyes aquello que creemos que deberían ser normas que regulasen nuestra convivencia y que permitiesen que la igualdad entre hombres y mujeres sea real, y después hacer un trabajo de creación de comunidad, de reconocernos las unas a las otras, de encontrar espacios para contarnos cómo nos sentimos, cómo está siendo la experiencia que vivimos, de reivindicar también en las calles nuestros derechos, de pensar junto a nuestros vecinos y vecinas cuáles son las cosas que hacen falta para que la igualdad sea efectiva, no solamente porque lo diga una ley, sino porque todos y todas estamos convencidas de que esto es necesario, ¿no? Irene, ya para finalizar, ¿cuál sería tu mensaje para las mujeres a nivel mundial y latinoamericanas para seguir luchando para, como tú, tener el coraje, la entereza y sobre todo la voluntad de poder pararte en una cámara, en un senado, ante personas que están acostumbradas quizás a no escuchar a las mujeres o no hacerlo con mujeres jóvenes también? Bueno, pues un mensaje de esperanza sin ingenuidad, ¿no? De esperanza porque creo que sí es posible que conquistemos derechos, de esperanza porque creo que no solamente somos el 50% de la población, es que hemos demostrado muchas veces a lo largo de la historia que somos capaces de articular procesos de cambio y de formar parte de los mismos de una manera aguerrida y valiente y honesta, pensando en el bienestar nuestro y en el bienestar de nuestras comunidades, que somos capaces de hacerlo, que eso tiene contradicciones, pero que sí se puede, que sí es posible, y que para llevar adelante eso es mejor hacerlo unidas. En España muchas veces decimos que solas no se puede, pero con amigas sí. Así que también eso tiene que ver con tener memoria, con honrar la memoria de las mujeres que vinieron antes, que supieron hacer cosas, que cometieron errores también, aprender de esos errores y honrar su memoria, y también que su memoria nos sirva como una guía de acción para el presente y que seamos capaces, pues eso, de compartir proyectos colectivos que hagan que nuestras vidas pues merezcan la pena ser vividas. Por eso la lucha de las mujeres es la lucha por los derechos humanos y también por la transformación social, y que sí se puede. La trascendencia histórica y social que aportó la Revolución Rusa hace 100 años se despliega en una serie de acontecimientos que marcan nuestra actualidad. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se olvide que tenemos una cita la próxima semana.